Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien, espero que se encuentren protegidos, ¿cierto? Y y lo mejor posible en este estado. El coronavirus de alguna otra forma está pasando de forma lenta, pero pasa. Y bueno, ojalá pronto exista esta vacuna, este antídoto para poder circular de forma mucho más tranquila, ¿cierto? Por lugares públicos y poder reencontrarnos de nuevo. Em, bueno, nosotros hemos estado viendo la dictadura militar en Chile, ¿ya? Y hoy día nos toca ver algo muy específico, que es el proyecto económico neoliberal, ¿ya? Que se instala un sistema económico llamado neoliberalismo durante la dictadura militar, ¿ya? Vamos a ver sus características y cómo hoy en día también nos puede afectar, ya como una pregunta de reflexión. Vamos a partir con un cómic. Dice, soy libre, puedo elegir al banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me tiene, ¿cierto? El informador que me desinforma y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. A ver, esta es una crítica sumamente importante sobre el neoliberalismo y la pregunta es, ¿qué mensaje entrega esta caricatura sobre el neoliberalismo? Bueno, se supone que el neoliberalismo, a diferencia quizás de otro sistema económico, hay una diversidad y una gama gigante de bienes y servicios en donde, comillas, ¿cierto? Como lo dice el texto, eres libre de escoger. De toda la gama tú eres libre de escoger. Pero ¿será tan así? ¿Será que somos tan libres de? Esta es una pregunta retórica que al fin y al cabo cada uno en sus situaciones comunes y corrientes y cotidianas puede pensar y dar cuenta de, ¿ya? Así que la dejo como una pregunta en donde usted tiene que responder de forma netamente personal. Bueno, a ver, vamos a ver esta evolución, ¿ya? Esta transformación del capitalismo durante el siglo XX para que vayamos entendiendo mejor el neoliberalismo en Chile. A ver, nosotros vimos, ¿cierto? A principios el sistema capitalista con respecto al ciclo salitrero. Ya vimos que se exportaba salitre, un modelo monoexportador, una producción, ¿cierto?, en manos de extranjeros, que al fin y al cabo el dueño eran extranjeros, alemanes, ingleses en territorio chileno. ¿Ya? Y el Estado solo recibe los ingresos de los impuestos, ¿ya? Solamente recibe impuestos como pago, pero no es el dueño. ¿Qué pasó? Ocurrió la crisis mundial, ¿cierto?, de Estados Unidos, en donde se desarrolló un estado de bienestar, ¿ya? El Estado ahora tiene un rol mucho más económico, un rol sumamente de bienestar, de protector, en donde al fin y al cabo va a invertir en una empresa pública y privada, ¿ya? Va a tener un rol social, va a tener un rol activo en los servicios, la salud, la educación, las previsiones, las pensiones, la universidad, se va a hacer cargo de su población, ¿ya? Por lo tanto, es un Estado sumamente protagonista. ¿Qué pasa? Durante en Chile, ¿cierto? Lo que vimos en 1970 se creó y se desarrolló el socialismo como tal con Salvador Allende, en donde el Estado sigue siendo protector. El Estado quiso y intervino en muchas empresas en una especie de situación social y económica importante en Chile, ¿ya? Se desarrolló la dictadura militar, el golpe de Estado, y con ello este sistema económico cambió de forma radical, ¿ya? En palabras simples, se instala el neoliberalismo, en donde el Estado ya no tiene intervención económica, ya no tiene un rol protagónico, en donde se van a privatizar muchas empresas en manos de privado y el Estado va a dejar de ser dueño. Se van a bajar los impuestos para esas empresas. Se va a desarrollar mucho tratado de libre comercio, en donde Chile va a poder, em, ¿cierto? Poder exportar muchísimo más producto y por lo tanto va a haber una diversificación. Ya se van a hacer tratados de libre comercio con China, con Japón, con países de vanguardia europeo, entre otros. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia podemos apreciar entre este capitalismo de bienestar y este neoliberalismo actual? O sea, muchísimo. Podemos ver un ejemplo claro en donde el Estado de Chile ahora ese rol protagónico que tenía va a dejar de serlo y solamente va a ser una persona, una institución que vigile por fuera lo que está pasando, ¿ya? Pero que no va a intervenir más que eso. A ver, es súper importante que en dictadura ya se desarrolló y se experimentó
con este nuevo sistema económico, entonces la dictadura militar sostuvo mucho énfasis en la necesidad de legitimar este mandato, ¿ya? Cuando se desarrolló, ustedes bien saben, esta dictadura militar, con la supresión, eliminación del Estado de Derecho, entonces la población tuvo que seguir y estar de acuerdo con lo que ellos imponían, ¿ya? Recordemos que habían persecuciones, recordemos que habían totalmente una falta de respeto y vulneración a los derechos humanos, por lo tanto, si alguien estaba en contra, sabemos lo que iba a pasar, ¿ok? Torturas, muertes, entre otros, ¿ok? El proyecto neoliberal ya provocó un proceso de, comillas, modernización autoritaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque generó beneficios para un sector muy pequeño de la población, mientras que otro se fue y se vio muy en desventaja. Ya, vamos a ver en un contexto. A ver, cuando se desarrolló la junta militar, ellos quisieron hacer una reestructura del sistema económico, ¿ya? Y se denominó la doctrina del shock. ¿Por qué? Porque a nivel latinoamericano se desarrollaron de forma simultánea distintas dictaduras en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, ¿ya? Entonces, instalar el miedo por medio de una doctrina, ¿cierto?, del shock, algo sumamente fuerte, y posterior a eso, se desarrollaron ciertos cambios económicos importantes, en donde la población, usted se imagina, por ejemplo, que la población de ese momento dice, no, nosotros no queremos un sistema neoliberal y no sé qué. O sea, si alguien realiza alguna marcha o alguien se sabe que están en contra, es obvio que esas personas van a ser perseguidas por la DINA, la CNI, van a ser torturadas, quizás detenidos, desaparecidos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es súper difícil estar en rechazo a esto. Ya, entonces, esta economía de libre mercado la desarrolló Estados Unidos, ¿ya? Y quiso de alguna otra forma que se instalara en Chile. Nosotros fuimos uno de los primeros países en desarrollarse como tal. Entonces, el Estado, la idea es que cada vez tuviera menos desarrollo, menos protagonismo y su principal objetivo es estimular una actividad netamente empresarial, privada. Los agentes privados ahora iban a manejar el mercado económico, ¿ok? Y por lo tanto, obviamente, va a haber una apertura a la economía exterior, en donde van a ser precios libres, hay una menos fiscalización del Estado. Aquí hay un ejemplo claro. Acá se habla sobre los Chicago Boys, ¿ya? Los Chicago Boys son unos economistas jóvenes en la época de los 80, en donde van a estudiar sobre economía y neoliberalismo en Estados Unidos. Van a volver, uno de sus líderes es Jaime Guzmán, ya bien conocido actualmente, el personaje, y ellos vienen y estudian sobre esto y llegan a Chile a instalarlo. Ya. En palabras simples, el neoliberalismo se desarrolló en 7 modernizaciones, ya, en 7 cambios gigantes. Privatización de empresas, ya. Por ejemplo, había muchas empresas que las manejaba el Estado, por ejemplo, en educación, en salud, en vivienda, en telares, en comida, etcétera, ¿ya? Y esas empresas de a poco comenzaron a privatizarse, es decir, se vendieron a principalmente extranjeros que van a manejar desde ese momento la empresa. Por ejemplo, Entel en algún momento nació, ¿cierto?, como una empresa estatal, ¿ya?, para las comunicaciones. O, por ejemplo, LAN, ya que ahora es LATAM, una aerolínea, ¿cierto?, con respecto al transporte de servicio, en este caso, obviamente a nivel nacional o internacional. Estas empresas se privatizan y el Estado deja de ser dueño de ella, por lo tanto no tiene mayor ganancia económica y estos nuevos dueños, en este caso extranjeros, privados, realizan los cambios necesarios para ello, ¿ya? Porque ahora van a ser dueños y el Estado poco tiene que ver. Ya, la municipalización de la educación y la salud, por ejemplo, aparte de estar los colegios públicos, se van a desarrollar también colegios privados y van a ser una gama infinita, gigante, en donde se va a lucrar con la educación. Las personas ahora tienen que pagar por tener la mejor educación en Chile, ¿ya? Se crea la AFP, ¿cierto? Que este fondo de pensiones que actualmente está tan manejado, se está cambiando. Hace poco entregaron un 10% de eso, en donde se supone que durante mis años laborales yo no recibo todo el sueldo porque un porcentaje se va a la AFP, en donde cuando yo jubile se supone que me tienen que entregar esa cuota de forma gradual.
se crea incluso la ISAPRE, ¿ya? En donde un nuevo sistema privado de salud. De forma general existe FONASA, en donde, por ejemplo, si yo necesito ir al dentista, voy a un hospital, en este caso, y pido una hora, y de alguna otra forma me la pueden entregar, de forma quizás más accesible, no tan cara, etcétera. Pero la ISAPRE se crean todas estas clínicas privadas en donde se supone que su servicio es mucho mejor en calidad, pero claramente es más caro, ¿ya? Bueno, ya incluso establecí que se crearon los colegios particulares subvencionados, en donde el Estado va a estar como mitad privado, mitad estatal, ¿ya? Y cada vez el Estado se va a hacer menos cargo, al fin y al cabo, de la educación en Chile. Incluso se crean creación nueva del Código del Trabajo, ¿ya? En donde se cambian muchas reglas y derechos laborales, en donde principalmente el empresario tiene la mayor ventaja sobre los trabajadores. Ya. A ver, el neoliberalismo en Chile se desarrolló de forma sumamente gradual, donde hubo ventajas y desventajas dependiendo de la población, ¿ya? Em, el área de propiedad social, ya, se devolvieron 325 empresas, ya, expropiadas de la unidad popular, es decir, 325 empresas que en algún momento fueron del Estado pasaron a manos de privados, ya, de, en este caso, particulares, principalmente extranjeros. Hubo una reducción gigante de empleados públicos, ya, por ejemplo, no sé, en una municipalidad o en un colegio público, etcétera, de tener 100 trabajadores bajaron a la mitad, ya, entonces hubo mucha cesantía y hubo un recorte de inversión y el consumo público. Ya, por ejemplo, antiguamente el Estado se encargaba de realizar casas, por ejemplo, para su población por medio de un subsidio, en donde ahora cada vez van a ser menos la construcción de casas sociales y van a haber inmobiliarias privadas que se van a encargar, en donde la gente tiene que, obviamente, a través de un crédito, a través de, al fin y al cabo, un costo sumamente caro poder pagar para poder acceder a la salud, a la vivienda, entre otros. Fíjense acá en la imagen, dice que se establecieron ollas comunes, ¿cierto?, en distintas poblaciones en dictadura porque mucha gente se encontró cesantes, sin dinero, o fueron expulsados o simplemente la empresa ya no quiso más su obra, su trabajo, y sin ningún tipo de derecho laboral los expulsaron, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería como el beneficio? Obviamente para los grandes empresarios. El neoliberalismo explotó todas las ventajas comparativas de Chile, ¿ok? Por ejemplo, la minería y la agricultura ahora van a ser llevadas a escala planetaria, a escala mundial, en donde van a empezar a exportar de forma mucho más gradual la uva, el vino chileno, el salmón, la madera, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una dependencia económica porque Chile tiene que exportar para poder tener mayor dinero, ¿ya? Incluso se cambió del escudo al peso, ¿ya? A la moneda actual chilena. Por lo tanto, las exportaciones en ese momento subieron de una forma gigante. Ahora, ¿quién es el mayor beneficiario de que hayan exportaciones? Obviamente del dueño de la empresa. Porque el Estado ya no va a ganar más dinero porque alguien exporta productos, sino que el Estado simplemente va a recibir el pago de los impuestos, nada más que eso. A ver, hacia finales de 1970 el país vivió el boom de las exportaciones, ¿ok? O sea, hubo una exportación y obviamente hubo una compra mucho, por ejemplo, de autos, de televisores. En Chile todos querían tener un televisor. En la época del 70 y 80 tener un televisor era una cosa impresionante, gigante, ya era un logro importante, por medio obviamente de la publicidad. ¿Qué pasó? Para 1982, lamentablemente se vivió una crisis económica gigante, enorme, ¿ya? ¿Por qué? Porque el petróleo tuvo una crisis a nivel mundial y si el petróleo, que era uno de los recursos naturales más grandes, todo el mundo dependía, por ejemplo, para crear autos, para crear teles y televisores, lo que sea, si no se pudo desarrollar el petróleo, hubo una crisis gigante en Chile y a nivel mundial también, ¿ya? Entonces, incluso hay muchos opositores a dictaduras que estaban en desacuerdo con esto, pero obviamente no tuvieron mayor voz ni voto. Entonces, fíjense acá, ¿qué sucede? Mucha publicidad es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, obtener un auto, obtener un televisor en Chile para la época, tenía que la gente endeudarse, no podía pagar mucho, entonces se creó incluso el crédito. Las tarjetas de crédito comenzaron a desarrollarse y fueron un boom. Por ejemplo,
cada día cuesta menos tener cierto auto. Por fin un verdadero shopping center, ¿ya? Es decir, cada vez se comenzó a instalar mayores bienes y servicios. Quizás, por ejemplo, no tan necesarios, no tan básicos, pero que sí la población iba a comenzar a comprar y a endeudarse por medio del crédito, ya que no es menor. Hasta hoy en día se puede desarrollar un crédito gigante en la población. Yo diría que más de la mitad de Chile está endeudada actualmente. Entonces, para poder derribar la crisis de ese momento, incluso el Estado tuvo que intervenir, ¿ya? Y por lo tanto, en ese momento, el sistema neoliberal se vio enfrentado a un debate en donde parece que la gente decía que no estaba en acuerdo con instalar el sistema neoliberal en Chile, que no estaba de acuerdo que las empresas comenzaran a privatizarse y comenzó, ¿cierto?, una oleada de jornada de protesta nacional, ya mensualmente para hacer en contra, ¿cierto?, del descontexto por el régimen dictatorial. Ahora, claramente esas personas fueron de todas formas detenidas y todo, no significó quizá un gran quiebre político-social. Pero sí importante establecer que el sistema neoliberal, cuando se instaló en Chile, por supuesto que tuvo una crisis gigante porque dependía en este caso del desarrollo del petróleo a nivel mundial y no teníamos una empresa nacional tan importante o que protegiera a la población. Bueno, entonces, em, vimos en síntesis el contexto donde se desarrolló al fin y al cabo este sistema neoliberal, lo importante que es legitimarlo y características generales que son las más importantes que usted tiene que aprender, ¿ya? Acuérdese, privatización, en donde se creó la FP, en donde se privatizaron los bienes y servicios, ¿ya? Y por lo tanto el Estado dejó de tener un rol tan protagónico. Una característica importante del neoliberalismo es que Chile, cierto, tuvo una apertura al mercado exterior, en donde hubo un desarrollo de exportaciones e importaciones gradual, gigante, enorme, pero eso no significó, al fin y al cabo, que se desarrollara igual una crisis económica importante a nivel nacional y mundial. Entonces, ya está dicho que el neoliberalismo, lo más probable es que igual de todas formas tenga sus pros y sus contras, ya dependiendo de las personas, en este caso del dueño de la empresa o del trabajador. Ya chiquillos, espero que estén muy bien. Cualquier duda al mail. Nos vemos, chao.